misma. Bien, vamos a ver coordenadas polares, ¿de acuerdo? Coordenadas polares. Sale como un sistema coordenado distinto al rectangular, ¿de acuerdo? Pero que tiene sus ventajas, ¿sale? A ver, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en coordenadas rectangulares. ¿Qué hacen las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares nos permiten describir cualquier posición mediante dos movimientos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si lo viéramos esto como un plano, nos permiten describir cualquier posición moviéndonos hacia el este o el oeste y hacia el norte o hacia el sur. ¿De acuerdo? Es solamente un movimiento en dos direcciones. ¿Vale? En este caso, para describir este punto que se encuentra aquí, tendríamos que hacer un movimiento hacia el este y después uno hacia el norte. ¿Sale? Si nosotros pusiéramos otro punto no sé, por acá, pues ahí tendríamos que hacer un movimiento hacia el oeste y después hacia el sur. Y yo creo que ya me calmo, porque si no se va a hacer una figura medio rara. Ok, Sí, yo también estaba pensando en eso. el chiste está en que nosotros hacemos una descripción en este sentido. Si esto fuera el mapa de una ciudad, ¿sale? Y estuviéramos tratando de indicar cómo llegar a ciertos puntos, lo que estaríamos diciendo es, ¿sabes qué? Eh, bueno, para que llegar a esta dirección, tú necesitas correr 1, 2 y 3 calles hacia el este y 2 calles hacia el norte. ¿De acuerdo? Y si tú fueras a este otro punto, pues, necesitarías recorrer eh, 2 calles hacia el oeste y luego 2 calles hacia el sur. La idea es que si ustedes describen la dirección, primero hablando del sur y después del oeste, son dos formas idénticas de llegar al mismo lugar, pero lo que se forma es en lo general un rectángulo, ¿de acuerdo? La descripción de la posición nos genera un rectángulo. De ahí el término de coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? Esto es muy útil cuando podemos describir las cosas mediante bloques. Y generalmente lo hacemos. ¿Sale? Muévete dos filas hacia adelante y 3 a la izquierda. Eso es relativamente común. O sea, sí es algo que utilizamos para desplazarnos. Sin embargo, no es la única. ¿De acuerdo? ¿Sale? Supónganse, si alguna vez lo han hecho, que van en un campo, ¿vale? O en algún lugar y le preguntan a alguien, oye, ¿dónde se encuentra tal punto? Y te dicen, mira, eso se encuentra en esta dirección, ¿vale? Señalando con el brazo, así se encuentra a la izquierda, se encuentra hacia allá y te señala con el brazo, ¿no? Y debe estar como unos 500 metros. Camina en esa dirección como 500 metros. ¿Vale? Te orientan en una dirección y te dicen cuál es la distancia que debes de recorrer. ¿De acuerdo? Entonces, todo se basa en el hecho de indicar una dirección, ¿sale? Y una vez que se ubica la dirección girando en tu contorno, indicas la distancia en la que se encuentra. Para eso necesitas dos elementos. Necesitas
un ángulo que te describa, ¿sale? En qué dirección te vas a desplazar y una longitud que te diga qué tan lejos vas a ir. ¿De acuerdo? Cuando haces esto, ¿sale? Estás haciendo uso de coordenadas polares. Son relativamente comunes y de hecho es posible que las hayan visto en aplicaciones principalmente militares dentro de las películas. Cuando les dicen, oye, tienes un objetivo a tus 3, a tus 2, a tus 12, no sé. Están hablando de la dirección, ¿de acuerdo? En la que se encuentra el objetivo. Comparándolo con las horas del reloj. Cuando alguien dice, tienes un objetivo a las 3, ¿vale? Está dando o definiendo un ángulo. A tus 8. Miren, está casi en mi espalda. ¿Vale? Y si a eso le añades la distancia, entonces estarás hablando de una coordenada polar. También los han visto en los radares, generalmente en las películas cuando hablan de submarinos, ¿vale? Que tienen un radar y entonces tienen un punto y tienen varios círculos en ese tipo de dispositivos. ¿De acuerdo? Lo que está en el centro es el submarino, donde se encuentran. Y lo que señala o que se brillante es un punto en algún lugar. Eso permite definir un ángulo y una distancia. ¿Vale? Luego entonces, los elementos para definir un punto dentro de coordenadas polares siempre va a ser un ángulo y una distancia. ¿De acuerdo? En coordenadas polares, en coordenadas rectangulares también tenemos dos elementos. Una distancia en una dirección y otra en el eje perpendicular. ¿Sale? Estos sistemas de coordenadas se pueden colocar uno encima del otro. Es decir, son intercambiables. ¿De acuerdo? Si ustedes trazan un punto en coordenadas rectangulares, ¿saben? Esta es la magnitud que se recorre en X y esta es la magnitud que se recorre en Y. Para coordenadas polares, ¿sale? Equivale a señalar directamente la magnitud y el ángulo. Luego entonces, ¿cuál sería la forma de calcular R si tenemos conocimiento del punto a través de sus coordenadas rectangulares? Considerando que el eje X es perpendicular con el eje Y, esta estructura que se forma es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, R se calcula como la raíz cuadrada, ¿sale? De X cuadrada más Y cuadrada. Por teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Y el ángulo se vuelve la tangente, o más bien la tangente del ángulo es X. No es cierto, no es cierto, aquí la ando regando. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Porque estamos en un triángulo rectángulo. ¿Sale?
Ahora bien, ¿Es arco tangente? la tangente del ángulo es esto. Entonces el ángulo se vuelve en efecto arco tangente de y sobre x. Si es que lo que están buscando es calcular el ángulo como tal. Es correcto. Estas son las dos formas, o estas son las dos fórmulas para transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿De acuerdo? También se puede hacer en el sentido inverso. ¿Sale? Si yo tengo conocimiento cómo calculamos X y Y, si conocemos R y θ. Bueno, en funciones trigonométricas, la relación entre Y y R se da a través del seno. El seno del ángulo es igual a Y entre R. Entonces, Y se transforma en R, seno del ángulo, y X se transforma en R, coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Así pues, si tenemos algo en coordenadas polares y queremos transformarlo a rectangulares, así es como obtenemos la Y y la X. O al revés, si tenemos coordenadas rectangulares y queremos sustituir la Y, podemos sustituirla por R seno del ángulo y la X la podemos sustituir por R coseno del ángulo. De estas implicaciones, la otra característica, la de que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, son las estructuras más útiles cuando hablamos de coordenadas polares, ¿de acuerdo? ¿Por qué son útiles? Por lo siguiente. ¿Cómo describimos un círculo? ¿Sale? Eh, en coordenadas rectangulares. Pues para escribir un círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Sin embargo, esta cosa no es una función, ¿vale? Es una relación. Luego entonces, para describirlo como función, nosotros tenemos que crear dos funciones. Una que es y igual a r cuadrada menos x cuadrada dentro de una raíz para que nos forme el arco superior. Y otra función que es y igual a menos raíz de r cuadrada menos x cuadrada, ¿vale? Que nos forma la parte de abajo. Estas son dos funciones que unidas nos generan, ¿vale? La circunferencia. Con centro en el origen, obviamente. ¿De acuerdo? Esta cosa está considerando que hay un centro en el origen. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo describimos un círculo en coordenadas rectangulares? Pues defines R igual a R0 y ya. ¿Por qué? Porque aquí estás diciendo todos los valores, ¿sale? O bueno, si quieren, lo ponemos así. R de θ igual a R0. Y con eso estás diciendo que vas a verificar todos los valores, ¿sale? Posibles para θ. Y a eso les vas a asignar un valor constante. Pues eso nos da una circunferencia. Y es una función. Si se dan cuenta, los círculos son más fáciles de describir en coordenadas polares que en rectangulares.
Y esa es la naturaleza de esta estructura, ¿de acuerdo? Esto significa que cuando nosotros nos enfrentemos a coordenadas rectangulares, si vemos que hay círculos, segmentos de círculos, anillos, ¿sale? Es decir, si nosotros empezamos a ver que se forman círculos dentro de nuestras regiones T o R, o como gusten llamarla, si la región es un círculo, por ejemplo, en coordenadas rectangulares, los límites van a ser R de 0 a un R final y teta va a ser de 0 hasta 2pi. Así se definiría un círculo. En cambio, en rectangulares, pues lo acabamos de ver. X sería desde menos R hasta R0, porque tendría que ir de aquí hasta acá. Y Y tendría que ser menos raíz de R0 al cuadrado menos X cuadrada y raíz de R0 al cuadrado menos X cuadrado. Si se dan cuenta, es más fácil describir esto como límites porque aparte son constantes que estos límites. ¿De acuerdo? ¿Sale? Siempre que tengamos regiones circulares o secciones de círculos, ¿de acuerdo? Las que sean, o que tengamos anillos en círculos concéntricos o secciones de anillos, ¿sale? Pues cada una de estas secciones se describe fácilmente en coordenadas polares. Tiene su ventaja. Aquí, por ejemplo, sería R iría desde 0 hasta R0 y teta en este caso sería de 0 hasta pi, siempre indicado en radianes. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, es esta sección. Eso sería R de R1 hasta R2, porque es de aquí hasta acá. ¿Sale? Y teta, pues va desde 0 hasta 2pi, por ejemplo. Es mucho más sencillo que describirlo, porque imagínense describir esto en coordenadas rectangulares. ¿Sale? Tendrían que definir una integral doble tan solo para esta sección. ¿De acuerdo? Otra integral doble para esta sección. ¿Sale? Donde el límite tienen el límite, esta sección como el límite superior de y, esta como la sección inferior o el límite superior, límite inferior, y luego van otras dos integrales, una para el límite superior y otra para el límite inferior, una para el límite superior y otra para el límite inferior. Se vuelve mucho trabajo, ¿de acuerdo? Entonces queda muy, muy, muy complicado. La otra alternativa sería calcular una integral doble de todo el círculo y luego restar la integral doble del círculo interno. Pero no se salvan de hacer al menos dos integrales dobles. Las coordenadas polares tienen esa función. ¿Vale? Cierto tipo de secciones circulares nos ayudan a que sea más fácil su cálculo. ¿De acuerdo? Esa es la intención de trabajar con coordenadas polares. Y de todo esto, ¿vale? Nosotros debemos de rescatar estas fórmulas en gris como elementos de conversión y que el transformar un par de integrales, una integral doble, ¿sale? Sobre una región D en coordenadas rectangulares de f de xy, diferencial de x, diferencial de y, o bueno, diferencial del área, se transforma en una integral doble sobre la región correspondiente en coordenadas
polares, ¿de acuerdo? Donde ahora va a ser F de R teta, ¿vale? Aquí va a aparecer una R diferencial de R diferencial de teta sobre la misma región, pero descrita en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Que eso es lo que nos dice esto de acá, ¿de acuerdo? ¿Sale? R diferencial de R diferencial de teta. A eso se refiere. ¿Sale? Por eso es que vamos a utilizar este tipo de coordenadas, porque se va a volver muy útil en este tipo de regiones. Entonces vamos a ver cómo se calcula, cómo se trabaja y vamos a tratar de sacarlo adelante. La próxima clase, pues obviamente nos dedicaremos a sacar ejercicios que tienen que ver con este tema, ¿de acuerdo? Entonces vendremos a hacer muchos ejercicios sobre coordenadas, coordenadas dobles perdón, integrales dobles en coordenadas polares, ¿sale? Pero bueno, eso ya lo haremos con calma en las próximas clases. Por el momento, pues vamos a detenernos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Así, pues no entendí nada. Está bien, la próxima clase nos esforzaremos con eso. ¿Sale? Ok, pues vamos a detener.